Seguimos calentando motores, esta agenda pues académica está muy nutrida, está muy interesante en este espacio de investigación para que todos ustedes tomen nota. Así que le damos continuación al tercer ponente de esta mañana, que es el doctor Orlando Carreño. Dentro de toda su experiencia profesional tenemos que fue director científico en el Grupo Antioqueño de Neurología Pediátrica, igualmente es dedicado en los últimos 15 años a epilepsia y movimientos anormales en niños y adolescentes. Tiene una amplia experiencia en clínica y participación interdisciplinaria en el manejo de pacientes de alta complejidad en estas áreas. Es investigador y tiene experiencia en el manejo del cannabis medicinal en epilepsia y espaticidad. El tema que vamos a tratar con el doctor Orlando Carreño tiene que ver con indicaciones y uso de cannabinoides en epilepsia. Démosle la bienvenida. Queremos agradecer a todas las personas que en estos momentos nos acompañan y obviamente informarles que si vienen personas en camino, amigos suyos, familiares que quieren gozar de esta cumbre de cannabis y cáñamo, deben informarles que en estos momentos estamos presentando un paro de camioneros en el rompoy de Yumo, entonces el tráfico está bastante complejo, así para que todos ustedes informen a las personas que vienen en camino. Muchas gracias. Listos. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación a los organizadores de la cumbre, gracias a pues los que creen un poquito en uno, como es que dice la doctora Mónica, fans o tontos, pero bueno. Las dos charlas anteriores excelentes, participé un poquito ahorita con Mónica, pero se nos olvidó decir que varias empresas, pero los emprendedores seriales fracasamos más frecuentemente de lo que triunfamos, entonces no hagan caso omiso de lo que ella dijo, pero sí hemos aprendido algunas cosas, sobre todo en este tema del cannabis en mucho tiempo que llevamos trabajando. Mis conflictos de interés, pues después de casi 30 años en este tema, en el tema de salud, estamos un poquito como llenos de conflictos de interés. Les voy a contar muy rápidamente, pues yo he participado desde el año 95 en casi todos los estudios de investigación de los fármacos anticonvulsivantes que existen en el mercado. Me gusta el tema de investigación, me apasiona el tema de investigación. ¿Y por qué? Porque es que en investigación uno siempre se hace preguntas para resolver dudas y para tratar de llegar a conclusiones. Hace tal vez 10 años, un poquito menos, ya no sé exactamente cuánto, llegó un día un paciente a consulta, epilepsia refractaria, y entonces el papá sacó de una bolsita unas flores que yo había visto en la Universidad Nacional hace muchos años, y pues me dijo, yo lo que vengo es a que usted me diga cómo se las doy a mi hijo porque tiene una epilepsia refractaria. Y entonces, pues la verdad, no tenía la más remota idea del tema, excepto lo había leído, había algunas cosas, pues obviamente, pero pues en la universidad nos quedaron debiendo el sistema endocannabinoide, eso no existía para nosotros en esa época, e incluso hoy en día es una de las falencias de las facultades de salud en general. Entonces, pues ahí
lo único que podía hacer era, entendí que podía acompañar a mis pacientes y aprender con ellos por el camino, no tenía otra alternativa. Y pues como en la universidad me enseñaron a decir, no sé, fue la primera respuesta que le di a mi paciente ese día, hace 10 años, no sé. No sé cómo hacerlo, pero pues vamos a averiguar. Y empezamos a averiguar y empezamos a mirar qué pasaba, pues porque me gusta mucho la investigación. Estoy miembro de la Asociación Médica de Cannabis Medicinal, de la Asociación Panamericana de Cannabis Medicinal, asesor del Instituto de Evaluación de Tecnología de Salud, que en este momento está evaluando la viabilidad de incluir derivados del cannabis, cannabinoides, en el sistema de salud, el costo principalmente y su beneficio, y pues básicamente con la industria farmacéutica en muchos de los temas de investigación. De hecho, estamos en este momento en un protocolo multicéntrico internacional en investigación de un fármaco para epilepsia refractaria en el síndrome de Lennox-Gastaut. Hace 2015, más o menos, sí, ya van a ser 9 años, 8 años, dicté mi primera charla sobre esto, el estado del arte del cannabis medicinal, y la dicté pues donde uno no debería arrancar, y es con los colegas, en un evento de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil. Obviamente, pues después de esta charla, la mitad de los colegas me trataron de traqueto, la otra 25% que tal vez queríamos intoxicar a los niños, y el otro 25% de los amigos se quedaron callados. Pero pues estaban de acuerdo en que venía un cambio y que necesitábamos hacerlo. Ya tampoco era novedad, ya les voy a mostrar artículos de investigación mucho más anteriores a esta fecha, que ya hablaban de cannabinoides y cannabis medicinal. Entonces, no era nada novedoso, pero fue el primer recorrido para entender lo que ya sabemos. Esto, siempre que sea algo novedoso, va a ser duro el camino. Siempre va a tener detractores, siempre va a tener personas que no creen, incrédulos, como los negocios que nos mostraba Mónica. Siempre va a haber de todo. Pero, pues, definitivamente cuando las cosas son, y no solamente parecen ser, pues finalmente es el tiempo el que va a dar la razón al que la tenga. Posteriormente, esta fue la última charla este año en el Encuentro Internacional de Neurociencias del Hospital Infantil de México, que me invitaron. Pues ya el tema ha cambiado mucho. Entonces ya hablamos de cannabidiol en las epilepsias en Latinoamérica, ya no hablamos de marihuana medicinal, ya no hablamos de cannabis medicinal, ya hablamos de sustancias terapéuticas reconocidas. Y pues ya la percepción, obviamente, de todos, de la comunidad, porque hace 15 años, hace 10 años, la primera charla no era solamente los colegas, era la comunidad en general, excepto de pronto los mismos padres, que después de que un chico está tomando 6 o 7 medicaciones, pues decirles que eso les puede crear adicciones irrelevantes realmente, y era lo que me decían los padres en ese momento, y generaba confianza pues para seguir en el tema. Esto no es nuevo. Parr-Davis es un laboratorio multinacional que desapareció, gigante que desapareció, lo absorbió otro, y ya en esa época, hace más de 100 años, hablaba de cannabis americana, lo mostraba y lo vendía, lo dispensaba en los frasquitos al estilo gringo. Aquí el señalador no está muy clarito, al estilo gringo, que todavía se dispensa en frascos en flor. Que a mí me parece bastante complejo dosificar la medicación de esa manera. Y pues que hemos ido llegando después, en el boom de los últimos años, pues a presentaciones de diferentes tipos, ya veremos, pero así como el último frasquito no tiene mucha diferencia a los frasquitos de hace 100 años. Una sustancia que uno cogía un frasco, decía sativa, y no sabía qué le estábamos dando a los pacientes. Simplemente, pues denle una gota y luego vemos otra gota, y ahí vamos viendo hasta que fuimos avanzando poco a poco, pero ni tan poco a poco. Esto ha sido rápido, porque miren lo que comentaba Mónica, nada es rápido, y desafortunadamente muchos de los negocios del cannabis medicinal, el boom del cannabis medicinal, muchos de los negocios de las empresas que arrancaron hace unos años, la mayoría ya están quebradas y desaparecieron. Incluso las gigantes también están desapareciendo. ¿Por qué? Porque se les olvidó un pequeño detalle cuando se metieron en el tema de cannabis medicinal, la segunda palabra,
el medicinal. En salud, la investigación es indispensable y la investigación toma tiempo y el tiempo es dinero. Entonces pensaron que metían una semilla a un tarrito blanco, lo sacaban, luego sacaban un extracto y luego lo sacaban y hacían plata. Al principio digamos que la mayoría y tal vez aún la mayoría de empresas han logrado sostenerse de esa manera, pero el futuro no va a ser ese. Y la inversión es costosa. Pero así empezamos y empezamos para llegar a sacar extractos de mejor calidad, cada vez mejor calidad. ¿Por qué? Pues porque si es el hijo de uno, uno quiere algo mejor y quiere sobre todo seguridad. Eso es lo más importante. ¿Cómo empezamos en este tema? Pues empezamos gracias a los pacientes, que fueron los que empezaron a presionarnos a los médicos, hay que decirlo claro, no fuimos los médicos los innovadores porque nos parecía que era, no, fue porque los pacientes presionaron. Entonces empezaron, pues básicamente en Estados Unidos, aquí está la niña Charlotte, que fue, digamos, de las primeras que recibió, o por lo menos que fue el boom mundial, porque fue la que lo hizo famoso. Era una niña con una epilepsia, un síndrome de Dravet, que los hermanos Stanley, que estuvieron esta semana en Bogotá, en un evento de la Cámara de Comercio, le hicieron un extracto de cannabis, se lo dieron y bajó de 200 convulsiones a 5. O sea, el que quiera negar lo innegable es bastante difícil, ¿cierto? Tal vez no es la mejor investigación, pero la evidencia es clara. Entonces ahí empezó el boom. Obviamente luego las familias en Chile, Latinoamérica empezaron a crecer, a sembrar sus propias plantas. Resulta que en el año 2016, 17 nos dimos cuenta que desde el 2006 se podía legalmente cultivar una planta y utilizarla en la casa de uno para consumo recreativo o medicinal. Hasta ahí la gente ni siquiera lo sabía. Entonces, pues los mismos padres empezaron a cultivar y empezaron a buscar personas que sabían del tema de la marihuana, no desde el punto de vista medicinal, pero sí desde el punto de vista de planta, y empezó a crecer el tema. Y obviamente el concepto de epilepsia refractaria, que es en el que nació y en el que ha crecido, pues facilita la cosa. ¿Por qué? Pues porque epilepsia refractaria es aquella que no responde a tratamientos convencionales con 2 o más fármacos. O sea, personas desesperadas que están buscando un tratamiento, una alternativa, porque lo demás ha fracasado. Entonces no es difícil proponer una alternativa que por lo menos ha mostrado evidencia. Entonces, claro, con el tiempo entonces empezamos a darnos cuenta que pues no eran casos aislados, ¿sí? Este es un caso de la experiencia personal. Mi Charlotte Dravet, digámoslo así, colombiana, que aquí vemos una niña con un síndrome de Dravet, convulsiones de 2, 3, 4 horas, estatus convulsivos permanentes, incontables crisis diarias, ¿sí? Tiene todas las características, obviamente con una expresividad genética importante en su epilepsia, no tan marcada en su desarrollo, porque era una niña que venía con un desarrollo lento, pero no un retraso tan severo como en otros casos de Dravet. Y es que la genética es variable también. La penetrancia genética y la expresividad genética son variables. En lo normal, color de los ojos, color del cabello, las características físicas del hijo, y en lo anormal también, en las enfermedades hay una gran variabilidad. Por eso también hay una variabilidad en la respuesta a los tratamientos. Hay pacientes que responden muy bien a un tratamiento y otros con la misma condición y no responden igual. Y aquí quiero hacer la primer claridad del tema. Los cannabinoides terapéuticos son otro fármaco, otra herramienta terapéutica. No son la mano de Dios en un frasquito, no son infalibles. Es más, pueden ser tóxicos. Y todos los que hemos trabajado en esto hemos tenido pacientes que les va bien y pacientes que les va mal. Y algunos que les va re mal y toca quitarlo urgentemente, como muchos otros tratamientos. Entonces, esto es un tratamiento como cualquier otro. Aquí vemos entonces convulsiones muy frecuentes, bilaterales. Ya la familia incluso ni siquiera salía corriendo a urgencias porque ya sabía, llegaban a urgencias, entraba a cuidado intensivo, le ponían de todo y todos los médicos ya sabíamos que la única manera que paraba era cuando ya las neuronas se agotaban
y uno veía en el encefalograma que se agotaban las neuronas a pesar de una cantidad de medicación. Voy a adelantarme sin contar mucho la historia de la cantidad de tratamientos, fármacos. Estuvimos incluso a punto de llevarla a una cirugía de un tratamiento de neuromodulación con un sistema que se llama estimulador del nervio vago. Pero la niña mejoró. Pero no mejoró solamente por el cannabinoide, por el tratamiento con cannabinoides. No. Mejoró por dos razones. Una, porque indudablemente una respuesta marcadísima con el aceite. Indudablemente. Y la segunda, porque tenía una expresividad y una penetrancia genética diferente a la mayoría. ¿Sí? Esta chica nos hizo un cuadro infeccioso severo, casi se muere, y posterior al cuadro infeccioso, después de una micolectomía y unas cirugías que le quitaron casi todo su intestino, y no supimos nunca por qué lo había hecho, paró y nunca más ha vuelto a convulsionar desde hace casi 5 años. Lo único que la mamá no le ha querido quitar es el aceite de cannabis. ¿Sí? Estamos con 2 medicaciones, aceite, otra medicación, no es muy bajita, ha estado muy bien, con un muy buen desarrollo. Con un muy buen desarrollo años después. Ok, esto es un ejemplo básicamente que nos ha enseñado, uno, que la medicación sí servía, que se comportó muy similar a el cuadro de Charlotte. Charlotte falleció ahorita por COVID, desafortunadamente, pero sí funciona. Ok, entonces, aquí quiero devolverme al año 1928. Alexander Fleming, químico escocés que trabaja en un hospital inglés. Se fue de vacaciones. Él estaba obsesionado con una bacteria que se llamaba la estafilococo, que estaba ocasionando muchas muertes en esa época. Se fue de vacaciones y cuando regresa, en una de sus láminas de Petri, estas son las láminas de Petri en donde uno coloca y hace investigación con un germen y un antibiótico o un germen o cualquier otra cosa. Entonces él encontró que una placa de Petri que se había quedado mal limpiada, la había invadido un hongo. Y el estafilococo que estaba alrededor del hongo se había muerto. Entonces, como el hongo venía de una planta, un hongo que venía de la familia Penicillium, pues se le puso el nombre de penicilina. Y empezó la investigación que generó los antibióticos en general. Ahí nacieron los antibióticos. Primero la penicilina, Segunda Guerra Mundial, se disparó obviamente la investigación de penicilina, pero si Alexander Fleming, porque luego ganó el premio Nobel, y obviamente el premio Nobel los ingleses lo volvieron Nobel, entonces si Alexander Fleming, desde esa época con otros químicos, dijeron, ojo, hay un peligro con esto, y se llama resistencia al antibiótico. Y esa resistencia al antibiótico, Fleming la dijo en el año 45 cuando se ganó el premio Nobel, dijo, por el mal uso de los antibióticos. Y antibióticos son medicaciones. Ojo, el mal uso de los derivados del cannabis nos han generado muchos problemas y no sabemos qué nos va a generar más adelante desde el punto de vista incluso de resistencia a los cannabinoides. Entonces es importante que lo revisemos. Entonces quería traerles esto porque además, pues básicamente lo que muchos años después lograron con la penicilina fue empezar a investigar la secuencia genética del hongo. Y con la secuencia genética del hongo están encontrando cómo resolver resistencia a los antibióticos. Nosotros, afortunadamente, hemos arrancado por el contrario. Nosotros ya hablamos del principio, desde hace 5, 6, 7 años, de la genética de la semilla del cannabis y de la importancia de las genéticas, y por eso muchos hablan de genética. La semilla suya, ¿qué genética tiene? La semilla suya, entonces esa genética produce 90% de cannabidiol, 7% de THC, 5% de CBG, y ya sabemos cómo. Incluso sabemos ya manipular genéticamente la semilla. Ya podemos hacer una semilla como nosotros la queramos para sacar el cannabinoide X o Y para el cáncer, para el dolor, allá vamos a llegar. Ya lo estamos haciendo empíricamente todavía, pero lo estamos haciendo y allá vamos a llegar.
Claro, se ha tecnificado, la primera charla nos lo decía, se ha tecnificado no solamente en los cultivos, en las semillas, se ha tecnificado en los riegos, ya entendemos por qué es tan importante que desde el principio esa planta sea nutrida adecuadamente, esa planta sea irrigada por agua que no tenga X o Y sustancias, que son metales pesados, etcétera, que está en las normal que tenemos. Pues ya algunas tecnologías, estas son unas fotos de un laboratorio nacional de hace varios años, me imagino que ya ha mejorado mucho su tecnología, para llegar a medicaciones que se acercan cada vez más a lo mejor. Pero no olvidemos, y la diapositiva de abajo, que el cannabis es una planta bioacumuladora que absorbe todo en su ambiente, incluyendo metales pesados y tóxicos. Aquí en Cali, hace más o menos unos 5 o 6 años fallecieron varios pacientes por intoxicación de metales pesados por utilizar aceite de cannabis. Eso no hace daño, porque como es natural. Y encontramos metales pesados. Cuando estaba el doctor Andrés López en el Fondo Nacional de Estupefacientes, cada vez que cogíamos un frasquito se lo enviábamos pues, para que lo estudiáramos, era el único laboratorio que lo estaba haciendo, o que lo podía hacer legalmente, y encontramos de todo, hongos, materia fecal, de todo, incluso ni siquiera cannabinoides. O sea, el robo, y todos ustedes lo saben, eso ha ido mejorando, pero bueno, todavía encontramos en la calle dificultades que nos ha generado desde el punto de vista terapéutico muchos inconvenientes, obviamente, porque le genera pérdida de credibilidad. Año 2012, el cannabidiol en modelos animales en epilepsia del lóbulo temporal, epilepsia focal. La epilepsia del lóbulo temporal es una de las epilepsias más refractarias, más resistentes, y la que hoy en día tiene mejores resultados desde el punto de vista quirúrgico. Ya que hago otra salvedad, porque pues hay que hacerla. Cada vez, o sea, a medida que ha pasado el tiempo, y gracias a que más médicos se meten en este tema, a que más colegas que han sido pioneros en este tema, como la doctora Paola Pineda, educan mejor a la comunidad, entendemos que este tratamiento debe ser manejado integralmente. Voy a ser más explícito, porque nos genera dificultades. Los pacientes candidatos a tratamientos con evidencia científica están demorándose mucho tiempo porque les metemos la idea de que el cannabis puede ser mejor. Y está bien, es una alternativa, pero yo tengo que darle un tiempo prudencial a esa alternativa. Entonces le llegan a uno pacientes que hace 2 años eran excelentes candidatos para una cirugía, hoy ya no, y han probado 3 y 4 cepas de, venga, son pacientes complejos. Y tal vez allá vamos a llegar, a que los cannabinoides no sean para epilepsias refractarias, sino para epilepsias, porque tienen grandes ventajas. La más importante, efectos secundarios menores. La más importante, y ya lo vamos a mostrar. Quiero comentarles rápidamente porque estamos hablando del sistema endocannabinoide, creo que lo van a contar ahorita, pero yo quiero contarles una de mis pasiones. Hay una enfermedad que se llama la esclerosis tuberosa, epilepsia refractaria con una característica genética muy importante, y esa condición tiene dentro del cerebro una vía que se llama la vía del mTOR. Estudiando la vía del mTOR hemos encontrado muchas cosas maravillosas, entre otras, cómo los cannabinoides regulan la vía del mTOR. No solamente para esclerosis tuberosa, sino para muchas otras cosas. Y en la esclerosis tuberosa hay tumores refractarios de la línea de los gliomas. Y ahorita les voy a mostrar estudios con glioblastoma multiforme, que es un tumor muy serio. Esto para salirme un poquito del tema de epilepsia solamente, ¿sí? Y hablar de condiciones en donde podemos encontrar buenos resultados, porque el sistema endocannabinoide no es en epilepsia, el sistema endocannabinoide es un sistema regulador de muchos mecanismos biológicos en el organismo, y no solamente en el cerebro, sino en muchos otros órganos, como por ejemplo a nivel intestinal, el segundo cerebro que tenemos, ¿cierto? Es otro tema más largo y uno se emociona y empieza a hablar tanta carreta. Entonces, la vía del mTOR nos ha enseñado cómo los cannabinoides, como el tetrahidrocannabidiol,
cumple una función muy importante en la muerte neuronal programada y obviamente es uno de los claves en el manejo de tumores. El doctor Velasco, mexicano, en el año 2016 publicó un artículo bien interesante de su investigación, en donde hablaba de la importancia de los cannabinoides como inhibidores de la vía mTOR, específicamente el complejo vesiclin, que es un complejo genético definido genéticamente. ¿Y esto para qué? Para hablar de apoptosis y modulación tumoral. En los gliomas, que son los tumores muy agresivos, el glioblastoma multiforme son los tumores más agresivos, sobrevida del 50% a 2 años y casi que una mortalidad del 100% a más de 2 años. Tiene receptores CB1 y CB2. Entonces ahí tendrá probablemente que llegar a un tratamiento específico. Eso es lo que decíamos hace unos años. Y entonces, ustedes deben conocer una medicación que se llama el Sativex. El Sativex es el laboratorio que más ha investigado, uno de los pioneros a nivel mundial, que sacó 2 tratamientos, uno para epilepsia, que es el Epidiolex, aprobado mundialmente, y el Sativex para dolor en espasticidad en esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque ahí se hizo el estudio de investigación. Sabemos que puede funcionar en otros lados, pero en otros pacientes, pero en ese tema puntual se hizo el estudio de investigación y como demostró tener resultados, para eso tiene la aprobación de los entes mundiales, FDA de Estados Unidos, la EMA europea, el INVIMA colombiano. Entonces, y para eso es que el sistema lo paga, no lo paga para otras cosas. Es que puede servir, demuéstrenmelo. Demuéstrenme lo que puede servir. Porque es que es difícil pagarlo para todo lo que creamos que puede servir. Por esa razón, el sistema de salud cubre unos tratamientos para unas cosas y para otras no. Porque no tiene demostrado investigación. Entonces, el laboratorio GW Farmacéutica, que ya lo compró otro laboratorio más grande, con el Sativex, que es una proporción 1 a 1 de THC-CBD, empezó a hacer investigaciones. ¿En qué? En glioblastoma, porque cáncer es cáncer y cáncer es bastante rentable, además que es un tema importante de salud pública. Entonces empezaron a darle tratamiento, a hacer varios estudios de investigación con varias líneas que encontraron, básicamente, para resumir, porque está a punto de salir ya la medicación, ellos compararon, y esto es importante, compararon con el gold estándar que se llama se me escapa, escúchenme ahorita el nombre, el gold estándar, que es el tratamiento específico para el glioblastoma, la medicación. Los compararon y entonces encontraron que sí, que el Sativex podía ayudar, pero no. Entonces miraron la otra línea, los pacientes que recibían esta medicación y el Sativex mejoraba bastante. Entonces se pusieron a mirar, ¿y qué es lo que pasa? El THC le abre la puerta a ¿cuál nombre? Escúchenme. Le abre la puerta en la membrana celular del tumor para que esta medicación ingrese. Esta medicación antitumoral. Y le ayuda a potenciarlo. Una vez entra, lo potencia y lo convierte en más eficiente para matar las células tumorales. Así que conclusión, pues venga al laboratorio amigo, hagamos alguna cosa y más bien pongamos una medicación que mezcle el efecto de los 2 tratamientos que está a punto de... Perdón, aquí estaba, la temozolomida. La temozolomida es el tratamiento gold estándar que todos los oncólogos cuando en un paciente con glioblastoma le ponen temozolomida. Es más, si no lo ponen están cometiendo una falla ética. Entonces lo comparó con el mejor. Estos son artículos de investigación en donde se ve la disminución del tamaño tumoral. No traje desafortunadamente por tiempo un caso de nuestro personal de un chico que estábamos viendo con una esclerosis tuberosa y otro tipo de tumor más de la misma línea, que por la epilepsia tomó aceite de cannabis y vimos que había disminuido el tumor, pero nunca, estamos hablando de hace tal vez unos 10 o más años, en ese momento no se me ocurrió que pudiera ser por lo que la mamá le estaba dando. Porque, pues,
Dele el aceite ese porque, pues, bueno, le calma el dolor. Posteriormente, las revistas más importantes de epilepsia y el gremio de epilepsia empezó a darle ya más importancia, un suplemento de epilepsia, que es la revista más importante una de las revistas más importantes del medio, y empiezan a sacar artículos de la importancia del síndrome de Dravet, y ahí abren una investigación, pero también hay algo bien importante que es ver la seguridad en humanos. ¿Es seguro en humanos? Porque, ojo, no todos los cannabinoides son buenos, y lo sabemos. No solamente desde el punto de vista recreativo, no solamente desde el punto de vista de adicciones, no, sino desde muchos otros puntos de vista, porque así como me regulan apoptosis en células tumorales, también me las regulan en células no tumorales, entonces me matan neuronas, lo sabemos. Entonces, ojo, por eso los estudios, y empiezan obviamente revistas de mucho peso científico a hablar de eso. Y aparece entonces el doctor Orin Devinsky, un neurólogo de Nueva York, neurólogo pediatra de Nueva York, y hace un estudio multicéntrico, tal vez el más grande en su momento, hace ya año 2013, y demuestra no solamente eficacia en epilepsia pediátrica, sino seguridad de cannabidiol, CBD. ¿Por qué? Pues porque era la sustancia no psicoactiva de la planta del cannabis y le permitía obviamente hacer investigación, era más fácil. A lo mejor, y ya lo sabemos, habrá cannabinoides de pronto mejores que el cannabidiol. Pero el cannabidiol abrió la puerta. ¿Por qué? Porque no tiene componente, entre comillas, psicotrópico. GW Farmacéutica, entonces, con su Epidiolex logra la aprobación de la FDA y aparece el primer fármaco para epilepsia de cannabidiol, ¿sí? No puro, pero sí 99% cannabidiol, porque pues obviamente en este momento todavía no lo podía sacar puro. Y entonces el estudio se hizo en síndrome de Lennox-Gastaut y en síndrome de Dravet, y para esos dos tipos de epilepsia sale la aprobación de esta medicación que se llama el Epidiolex. La queremos utilizar en otras cosas, la hemos utilizado, pero la familia la tiene que pagar del bolsillo, vale $700 en Walmart en Estados Unidos sin problema. Entonces, pero el sistema la da para eso. Ya ellos siguieron investigando en esclerosis tuberosa, ya tiene aprobación para esclerosis tuberosa, y ya están otros protocolos que lo que deben demostrar es eficacia y seguridad. Ya tenemos la guía inglesa de neurología pediátrica, ya incluyó los productos de cannabinoides. Hemos investigado más, aparecen ya cómo funcionan en los diferentes receptores, ya no solamente en CB1 y CB2, ya sabemos que abren puertas, cierran puertas en la membrana celular de no solamente el sistema nervioso, sino en otros órganos, y obviamente van a cumplir efecto agonista o antagonista, o sea, estimulan o frenan, esa es la función reguladora del sistema endocannabinoide. Y aparece un término que pues es el que era una papa caliente para el gremio de salud, y es como un aceite variable, lo vamos a convertir en medicación. Pues la medicación tiene que venir de uso farmacéutico, pero eso nos vamos a demorar un tiempo. Entonces nos inventamos un término, enriquecido en CBD. ¿Sí? Entonces ahora sí ya podemos utilizar una fórmula magistral, claro, ya no somos tan homeópatas. ¿Sí? Bueno, pero pues digámosle que es enriquecido en CBD, para entenderlo, y pues es que esa es la realidad, así es, porque tenemos que utilizar más CBD que las otras. Y entonces vemos cómo las fórmulas magistrales han demostrado también tener esa efectividad. Y finalmente, en el año 2020, el GOL, los papás de la publicación de epilepsia, sacan un suplemento completo, y obviamente ya todos los neurólogos, hepatólogos, neuropediatras dicen, bueno, entonces, ahora sí, ¿cierto? Es un suplemento espectacular, los grupos más grandes de investigación multicéntrico del mundo hicieron todo un suplemento, y hay diferentes temas, ya no solamente de Dravet, sino otros tipos de epilepsias, y creo yo que se va a abrir muy pronto a muchos otros tipos de epilepsia desde el punto de vista de investigación y desde el punto de vista de demostrar. No sabemos que que va a funcionar. Voy a ir un poquito más rápido por cuestiones de tiempo. Este estudio, que me gusta mucho, ¿sí?
publicado en el año 2021, y les voy a decir por qué me gusta. Porque es un fase 2, o sea, un estudio de la vida real, que lo que buscó era ver si había buenos resultados con el aceite de cannabis o enriquecido en cannabidiol, pero adicionalmente cuando uno hace investigación tiene una pregunta principal y unas preguntas secundarias o unos análisis secundarios. Y aquí utilizaron algo que es muy importante que tengan en cuenta, y son escalas de calidad de vida. Porque una cosa es el ojímetro y otra cosa es cuantificar si a mi paciente sí le fue bien, cómo va su rendimiento académico, cómo va su parte comportamental, le mejoró la calidad de vida al cuidador, no le mejoró la calidad de vida al cuidador, al paciente le mejoró la calidad de vida, porque es que puede que tenga 0 crisis y esté fundido de la borrachera y no puede ir al colegio. Pero como el objetivo era ver si le controlaba las crisis, no, escalas de calidad de vida, y en investigación todos los estudios deben tener escalas de calidad de vida. Obviamente este estudio mostró una buena respuesta, fue a 24 meses, mostró una buena respuesta, pero hay algo bien interesante, y es que este estudio lo hicieron con pacientes que tomaban diferentes tipos de cannabinoide enriquecido en CBD, y resulta que tuvieron 20% de pacientes que no terminaron el estudio. Eso es altísimo para un estudio de investigación. Y aquí quiero entonces hacer un análisis, un supuesto, y es: debemos estandarizar los tratamientos. Porque así como las medicaciones de marca y las genéricas, etcétera, y todos sabemos la pregunta que todos hacen cuando van donde el médico: doctor, pero formulen una buena, no una genérica, ¿cierto? Entonces también sabemos que hay muchos frasquitos que tienen y no tienen, que es variable y no variable, y que me aseguran que sí lo tienen, pero no me lo demuestran. Entonces, mientras no esté estandarizado, los resultados van a ser muy variables. Pero finalmente, este estudio muestra muy buenos resultados, buen control de crisis, mejora en la calidad de vida, mejora en comportamiento, obviamente mejora en sueño, ¿sí? Y en el comportamiento también mejora. Sabemos que el CBD le ayuda a los chicos, por eso lo utilizamos bastante en autismo. Ya todas las comisiones de salud del mundo, creo yo que están, si no lo aprobaron, lo están aprobando, lo están discutiendo por lo menos. Esto es el CONICET. Esta es la guía de práctica clínica canadiense en Canadá, y yo les pregunté a los canadienses porque nosotros hicimos la guía de práctica clínica colombiana, que ha tenido muchas dificultades por intereses múltiples, porque aquí hay de todo, intereses de industria farmacéutica. Pero yo les pregunté a los canadienses, dije: venga, pero ¿por qué ustedes la guía hablan tanto del enriquecido, o sea, del magistral? Muy sencillo, en Canadá no está aprobado el Epidolex. Entonces el sistema de salud nos da magistral, no da Epidolex, y la gente es muy caro, entonces no lo van a comprar. Entonces ellos sacaron la guía de práctica clínica, habla del enriquecido, menciona que sería ideal utilizar el de marca. ¿Sí? Nosotros en Colombia lo tenemos, pero pues obviamente salió una fármaco copia, digamos, del Epidolex a un muy buen precio, pero no hizo estudios, y hemos encontrado muchas fallas. Y los resultados no han sido tan buenos como lo pintaban al principio, o lo pintábamos porque, pues, también estuve ahí. Pero hubo muchas fallas, entonces, al no haber estudios y al haber resultados regulares, pues la credibilidad desde el punto de vista científico y ético tiene que ser dudosa. Entonces, pues obviamente no hemos podido publicar esta guía, pero vamos a insistir. Porque obviamente habla de el enriquecido como la herramienta que tenemos también, igual que los canadienses, y la que debe entrar al sistema de salud, y creo que pronto va a entrar al sistema de salud cubierto. En esa guía, pues obviamente, ¿qué es lo importante? Pues hay recomendaciones claras, ya tenemos claro cuál es la dosis, y la dosis no es una gotica ni 3 goticas, la dosis es tantos miligramos por kilo de peso. La presentación debe tener una gota, tantos miligramos, y entonces ya sabemos, claro, porque hay muchas medicaciones, el Dolex lo damos en gotas, pero sabemos cuánto miligramo tiene una gota de Dolex. Y todos los frascos de Dolex tienen la mismo miligramo y la misma gota. Aquí ya la discusión va a venir con tecnología,
con nanotecnología para incluir en la gota, para que sea mejor absorbible, ¿cierto? Entonces ya viene una discusión, como mostraba Mónica, pues obviamente inversiones grandes que vienen, pero pues ya lo tenemos. Importante, la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud de epilepsia, porque la tiene, todos rajamos del sistema de salud, pero pues cuando nos dicen, ¿y sigue la guía? No, la guía no hay que seguirla tan estrechamente. Entonces, la guía dice, todo paciente con epilepsia, todo niño, adolescente o adulto con epilepsia refractaria debe ser manejado en un centro de epilepsia nivel 3 o nivel 4. ¿Por qué? Pues porque hay muchos otros tratamientos, dieta cetogénica, estimulador de nervio vago, cirugía, cannabinoides. Esto es uno más. Y entonces cuando uno se enfrenta al manejo de un paciente, niño o adulto con epilepsia refractaria, tiene que abrir el panorama y escoger lo mejor en el momento más indicado y tratar de, pues lo que no tiene suficiente evidencia, utilizarlo. Sin embargo, entonces, todos los tratamientos off-label, esa es la recomendación. Off-label es ¿cuál? No epilepsia refractaria de Dravet y Lennox, porque para eso está aprobado, deben ser manejados de acuerdo a la guía de práctica clínica en un centro nivel 3, nivel 4. Y es lo que les recomiendo siempre a los colegas, no se embalen. No se embalen. ¿Por qué en Estados Unidos los pacientes con epilepsia los remiten a un centro de epilepsia? Se lo pregunté a colegas que me contestaron los dos al tiempo, por dos razones. Porque los pacientes cada vez conocen más y por miedo a las demandas. Triste que tengamos que ejercer también así, pero sí, ¿por qué no? Ok. Entonces, pues obviamente ya vamos tecnificando, aquí hay una cantidad de empresas cada vez más tecnificado, más bueno, más calidad, cada vez la tienen clara, hay que estandarizar más los resultados, cada vez hay que prepararnos mejor y obviamente, pues algún día ya dejaremos de hablar de cannabis o marihuana medicinal para hablar de cannabinoides terapéuticos y que tengan todas las personas acceso a buenas medicaciones de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Orlando Carreño. Quiero saber si de pronto hay alguna duda, alguna pregunta que tengan hacia el doctor para que él se la resuelva en este espacio. ¿No hay ninguna? ¿Podemos continuar? Bueno, ¿sí? Ok. Gracias, doctor. Buenas tardes ya. Solo una pregunta respecto al Nebiot que se encuentra fácilmente en las droguerías. Es una presentación de CBD que se encuentra en Farmatodo, en las cadenas de droguerías de acá. ¿Usted lo conoce? ¿Sabe cuál es la concentración de la presentación? ¿El qué, perdóname? Nebiot. El Nebiot. Sí, sí. Sí, pues es la única medicación de... Y ese es el producto de la tercera empresa que está barranquillera, que está en bolsa. Es una copia exacta, un genérico del Epidiolex, de buena calidad, pero no tiene estudios propios. Usted mencionó hace un instante de ese. Utilizaron todos los estudios, y eso legalmente es viable, utilizaron todos los estudios del original para presentarlo. ¿Qué demostraron? Pues que el producto que ellos mostraron en Vima era una copia igualita al otro. De ahí a que en adelante cambien las cosas, pues uno no sabe, ¿sí? Pero se llama Nebiot, de laboratorio Procaps. Y ustedes... Es bastante económico comparado con el Vima. Y ustedes en neurología están utilizando, por ejemplo, los productos de Clever Lips, de fórmulas magistrales. Sí, pero ojo, cuando tú tienes un producto como el Nebiot, que está aprobado por el INVIMA, que está dentro del sistema de salud, que además los otros productos que están tampoco me han demostrado que sean igual o mejor al que está aprobado, pues uno tiene que utilizar el que tiene evidencia, el que está en el sistema de salud y el que está aprobado. Así crea o sepa que algunos productos pueden ser tan buenos o mejores, pero tampoco han hecho investigación. Entonces, tienen que hacer investigación, gústeles o no les guste. Doctor, bueno, buenas tardes, buenos días. Doctor, usted ha hablado de la evidencia y ha sido muy enfático en eso, y yo creo que ese es uno de los retos más grandes para la industria del cannabis en Colombia, que además está compuesta por pequeños jugadores. ¿Usted ve viable que una empresa mediana o pequeña, ya sea
sola o en cadena, con el tema de las cadenas, pueda desarrollar una investigación? ¿Lo ve viable? ¿Cuánto puede costar una investigación? Yo sé que hay miles de variables que usted puede decir, no, puede hacer una investigación de $1 millón, puede hacer una de 100 millones de dólares en el tema de la industria farmacéutica. Pero siendo prácticos y a manera de poder abrirle un espacio a la industria y estar, como usted lo acaba de decir, que podamos tener productos de fácil accesibilidad en su producción, en el sistema de salud, ¿usted qué recomendaría y cuánto puede ser esa inversión para una investigación? Gracias. Bueno, hay un colega que se llama el doctor Diego Rosselli, es neurólogo, epidemiólogo y uno de los que más publicaciones indexadas tiene en el país, uno de los investigadores que más publica. Y pues él tiene un concepto que a mí me encanta y es manzanas bajitas. Usted siempre quiere la manzana más alta del árbol y las que están caídas ni las mira. Sí, claro, investigación, no puede hacer investigación básica, investigación con una pregunta muy sencilla, no costosa, pero es que arrancamos mal, arrancamos capacitando a los médicos, educando a los médicos, y los médicos, si algo tenemos claros es que yo necesito tener evidencia científica. Entonces ya todos los médicos saben que el cannabis, sí, funciona, sí. ¿Qué están formulando? Lo que hay. ¿Cómo? Como me dijeron. Entonces eso va a ser, y la realidad es que la curva de los cannabinoides terapéuticos está haciendo esto. ¿Por qué? Porque nos quedamos sin investigación, excepto las grandes industrias, pero sí podemos hacer investigación, nos pegamos a una universidad, a hacer investigación, no a hacer capacitación solamente. Y se puede hacer investigación de bajo costo. ¿Cómo? Venga, hagamos un grupo de pacientes con este producto, paso el protocolo al INVIMA, paso el protocolo a entes que me pueden patrocinar. Pues, ¿cuánto me dieron? Me dieron 200 millones de pesos. Bueno, pero con eso vamos a hacer una investigación básica y empezamos, pero nadie ha querido hacer ni poquita ni grande. Pero sí se puede. ¿Tienen alguna otra consulta? Bueno, vamos a seguir con esta agenda tan nutrida, esta agenda tan investigativa, realmente está muy interesante.